confirmar a Palma. En primer lloc, vos presentaré Miguel Carranza, que és el director general de Comerç i és el gerent de Palma Activa, i també els companys que actualment els companys tècnics que duen la gestió de Palma Film Office, com coneixem un José María Aranda, Fernando Borràs i en Jaime Samaniego. Bé, aquesta jornada té com a finalitat recordar o refrescar els tràmits que se solen fer per firmar a Palma i aquells altres que no tenen tant de coneixement o vengo per primera vegada, doncs us els explicaré. A continuació, dono la paraula a en Miguel Carranza. Hola, bon dia. Doncs benvinguts tots. Em complau que estigueu tots aquí. Sou un sector molt important en el procés de diversificació de l'economia del nostre territori. No? Aquesta sessió, com moltes altres que organitzem des de Palma Activa, doncs té la finalitat d'informar i, a més, de fer un recordatori, no? de tots els serveis que es presten des de Palma Activa i concretament des de Palma Film Office. Abans de tot, volia agrair especialment als participants del curs de Palma Web per haver desenvolupat el projecte de la nova web de Palma Film Office, amb especial menció a Marta Díez, Laura Celis, Valentina Trujillo, Stefan Dimitrov i altres companys que no han pogut estar presents en aquesta jornada. I, per supost, a Ana Carmen i a la tècnica responsable, Cristina. Moltes gràcies a tots. Bé, aquest és un servei públic, no? Que vos dona les eines per facilitar o almenys ajudar, donar una guia en el camí dels vostres projectes, no? Per poder agilitzar, no? Tot el que significa produir un material del vostre interès, del vostre sector. En concret, hem de recordar que la nostra tasca és ajudar a identificar localitzacions, serveis professionals, allotjament, logística i serveis complementaris, informació dels tràmits municipals, l'obtenció dels diferents permisos, donar suport al sector audiovisual i dur a terme activitats de promoció de la ciutat com a seu de produccions audiovisuals i, més específicament, fomentar el talent local a partir del directori audiovisual on apareixen representades totes les empreses i professionals dels sectors. No, tot aquest camí en un sentit de la ciutat viva que volem que sigui Palma, no? Des de totes les vessants que conflueixen, no? Des del comerç, no? Com bé ja ha dit el tècnic Joan Amé, no? Fins al sector audiovisual, que és el sector que ens reuneix avui dia aquí. Així doncs, bé, Jaime, Fernando i José María vos donaran més pautes, més informació per com arribar a obtenir tota la informació necessària i facilitar-vos la feina en els vostres projectes. Moltes gràcies. Gracias. Pues empezamos. Sí, mira, eso sí. Tendrás que compartir. Pregunta a ver si se ve bien en casa. La video deja de funcionar. Bueno, hacemos una breve comprobación para las personas que están conectadas, que entiendo que nos están escuchando. Los hemos silenciado, pero estamos intentando desilenciarlos en este momento. Tito. ¿Nos escucháis los que estáis conectados? Sí, perfectamente. Sí, 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 sí. Muy bien. Pues si os parece, de momento os mantenemos activos hasta que os portéis mal y entonces os silenciaremos. Pero bueno, más que nada es un tema técnico. Si se solapan los sonidos, sabéis, se acoplan, pues vamos a tener que silenciaros momentáneamente. Si os parece, vamos a empezar ya directamente con el tema. Ok. Sí
Perfecto. Cualquier interrupción, lógicamente, la podéis hacer en cualquier momento y si no, también esperamos al final. Quiero reiterar el agradecimiento a Cristina, a Carmen, formadora y coordinadora del grupo de Palma Web, y a los 4 alumnos que participaron, que ya he hecho mención anteriormente Miguel, el gerente. Perdón. Y que han sido los que han sido parte del esfuerzo con el que hoy vamos a presentar esta nueva página web, que de forma resumida es un esfuerzo para la mejora de la gestión de la calidad de la información, para agilizar trámites, para hacerlo todavía más transparente y sobre todo con ese esfuerzo de coordinación y de trabajar conjuntamente Administración Pública y sector audiovisual amplio, personas individuales, empresas que están en este tema, y especial mención a las personas y compañeros que estáis en el curso de formación también aquí de Palma Activa, que a raíz de la iniciativa de Cristina y Carmen, supongo que os han sugerido que era una muy buena oportunidad interesante para conocer el mundillo del tema del sector audiovisual y del panorama actual y el horizonte, que aquí entre nosotros tenemos y online también personas, compañeras y compañeros profesionales que llevan mucho tiempo en el tema y que seguro estarán encantados de compartir informaciones y opiniones o algunos consejos. Entonces, vamos a entrar directamente al tema. Como somos 3 compañeros que llevamos este tema, y disculpad que aquí no hemos podido respetar el tema paritario, de momento ojalá haya compañeros que se incorporen. También un recordatorio, y es que lo estamos grabando más allá de la no muy buena calidad pues, que puede haber en cuanto al encuadre al audiovisual, pero creemos que la parte de los contenidos y la información práctica puede ser interesante y recordatorio pues, para todas aquellas personas que o bien les convenga un recordatorio de qué hay que hacer para filmar en Palma, que es el título del evento, como para aquellas personas que se quieran incorporar, introducir. Y, como siempre, una información en unas cápsulas concentradas viene muy bien para simplificar y ahorrar tiempo, esfuerzo, dinero, etcétera. Entonces, si os parece, entramos ya directamente y vamos a compartir la pantalla. ¿Cómo la comparto? Pantalla completa, ¿eh? Vista previa. No, en más. ¿Eh? En más y compartir. No, y ya compartir al otro lado. Ya está. Pero ahora lo vento. Ahí, compartir. Coge aquí. Entiendo que los que estáis conectados ahora online estáis viendo la pantalla de la presentación. ¿Me lo confirmáis, por favor? Sí. Sí. Vale. Ahora necesitamos compartir aquí. Ah. Para verlo en grande. Lo están utilizando en color. Sí. ¿Y cuál es? Esta. ¿Dónde está? No. Debe estar aquí. Mm. ¿Dónde está? Es que está aquí, pero está bien, debería estar abierta. Vale. No, esa no. Esta, no. Aprobación tampoco. Vale. El que lo tienes en ventana. Aquí, esta. ¿Quieres que ir a la primera? Vale, vamos a coger esta, sí. Cambiar la diapositiva. Vamos a coger esta, así. Arriba. Vale. ¿Estamos entonces en la presentación? Sí. Bueno, Sí. recuerdo que Palma Film Office es un servicio, es un proyecto, es un servicio específico de Palma Activa, que es la agencia de desarrollo local, que es un organismo autónomo. Quiere decir que en el ayuntamiento, y una pincelada muy sencilla, muy simple de la estructura del ayuntamiento, que si bien es un municipio de 400 y pico mil habitantes, tiene su complejidad administrativa como cualquier urbe. Entonces es importante, muchos seguramente os sonará este tema, lo tenéis por mano, otros no,
Los organismos autónomos pues, son entidades dentro del organismo que tienen cierta autonomía, con lo cual este tema es interesante e importante pues, a la hora de saber cómo hacer un registro, a la hora de saber quién decreta las autorizaciones o a saber quién es la autoridad competente que autoriza o a quién te tienes que dirigir. Que al final somos todos una gran familia, pero las cosas, como siempre, hay que pedirlas y solicitarlas a quien toca. Entonces, Palma Film Office es este proyecto dentro de Palma Activa y para explicarlo de una manera resumida es, entre comillas, el embudo a partir del cual nosotros ayudamos al sector audiovisual y les ayudamos sobre todo a agilizar. Si bien las normas y las leyes son únicas y establecen unos periodos, o sea, unos plazos de cómo tú tienes que hablar con la administración, pero lógicamente en la medida en que hay un impulso dentro de la administración, pues puede ayudar a la hora de agilizar. Los que estamos en el día a día tramitando permisos para que se abra una puerta de un parque o para que se cambie un cartel o un contenedor de basura porque hay una filmación, pues sabemos que en la medida en que podamos agilizarlo, pues siempre conviene desde el punto de vista del trabajo y desde el punto de vista económico. Entonces, este es el esquema de forma resumida que vamos a abarcar. Vamos a ir directamente al grano. Lógicamente, para algunos compañeros y compañeros que estéis aquí, esto suena porque es el día a día. Esta mañana o ayer mismo hemos podido tramitar algunas gestiones. Para otros, los que venís de fuera, pues siempre os va a servir como un aterrizaje para ver que no es tan complejo, que se aprende lógicamente, pero que hay que saber cómo seguir el hilo de las peticiones. Entonces, lo tenéis en pantalla, no lo voy a leer porque nos lo hemos repartido con Fernando y Jaime. Evidentemente, cualquier pregunta nos la hacéis después, si os parece. Y solo un recordatorio del por qué estamos aquí como Palma Film Office. Las oficinas de las Palma Film Office o las comisiones, y seguramente aquí hay representantes de la comisión de la Mallorca Film Commission, pues son entidades de la administración que ayudan a un sector tan importante como es el sector audiovisual y como es el sector económico de la producción y de los contenidos que está en aumento. Lógicamente es un sector pujante. Bueno, el ayuntamiento y también, como siempre hay un súper esfuerzo por parte de la administración en aras a la transparencia, también una recomendación general, también nos pasa con personas que vienen a la Palma Film Office, o perdón, a Palma Activa o vienen a hacer consultas sobre Palma Film Office, es echar un vistazo siempre a la web, porque de verdad que hay un gran esfuerzo por parte de la administración en ser cada vez más transparente y en facilitar esa información previa con la cual a partir de la cual, cuando tú ya realizas las preguntas, pues son preguntas más oportunas y más concretas sobre cosas que efectivamente puede que no estén resueltas en una página web. En cualquier caso, el organigrama de cómo está constituido el ayuntamiento es siempre interesante tenerlo en cuenta, echarle un vistazo previamente, porque como insisto, si bien nosotros somos el embudo a partir del cual ayudamos al sector, pero tener identificado de quién es competencia según qué área, según qué actividades, pues desde la iluminación, las fuentes, los parques, ACIRE, etcétera, esto siempre nos facilita a nosotros que en todo caso los reorientamos y los ubicamos, pero facilita a los que están fuera para, lógicamente, agilizar y saber dónde poner. Donde pongo el ojo, pongo la vara, pues donde pongo el ojo, quiero saber cuál es la administración o la ventana a la que tengo que tocar. ¿Ves? Como ejemplo, botón de muestra, pues Palma está dividido en 5 diferentes distritos. Entonces, una pincelada sobre la organización administrativa del ayuntamiento. Está el alcalde, están los regidores de distrito. Entonces, hay una delegación de poderes o de responsabilidades hacia los representantes de los distritos que toman decisiones, que tienen poder y que tienen que estar informados. Entonces, parte del trabajo que nosotros hacemos, y ahí es cuando nosotros pasamos la pelota al sector, desde el momento en que pedimos la máxima información o la información más detallada para nosotros poder trasladarla a los responsables de distritos. ¿Por qué? Porque voy a cerrar el círculo, es porque los responsables de distritos son, al fin y al cabo, los que dan la cara, son la cara visible del ayuntamiento en los barrios.
Entonces, por ejemplo, y os pongo un caso, pues si en un barrio, en una calle y en un distrito hay alguna actividad y alguien tiene que dar cuentas y responder, pues va a ser el responsable del distrito. De ahí la importancia de, y aquí llegarán los compañeros a explicarlo, de que cuando nosotros solicitamos esa información con un formulario, pues en la medida en que el sector haga el esfuerzo y nos dé los detalles, una cosa es pedir 100 metros de aparcamiento, otra es 5 calles. Y entonces ahí es cuando hay que intentar transmitir la información de la forma más fácil, siempre dentro de la legalidad vigente, lógicamente. Para eso hay unas leyes, unas normativas y unas instancias que será la policía o quien sea. Pero esta información necesitamos gestionarla de forma transparente, lógicamente, para que todo el mundo esté contento, porque al fin y al cabo el objetivo, pues lógicamente, es la convivencia. El distrito centro, igual que otros distritos y otras zonas de Palma, Ponent, Llevant, el Pla, son espacios complicados. Palma es una ciudad pequeña, pero muy densamente poblada. No, es obvio decir, es una obviedad recordar la cantidad de tráfico que tenemos la mayor densidad de tráfico, entonces pongo, por ejemplo, el punto sobre un tema muy concreto, muy específico, que es el tema de la saturación del tráfico y, de hecho, ya hago un llamado a que usemos el transporte público y que intentemos maximizar cualquier tipo de desplazamiento a través de, no sé, de coches o vehículos compartidos, pero es algo que personalmente creo que el sector lo tiene muy claro, que en la medida en que usemos menos vehículos, saturemos, contaminemos, generemos menos ruido, es un beneficio que repercute no solamente en la convivencia, sino en el mismo sector. Entonces, el distrito centro, que es La Palma, el casco antiguo, pues bueno, también es una obviedad recordar que tiene 1000 años de existencia, que hay edificios emblemáticos y que es un entorno que tenemos que cuidar entre todos. Entro directamente en el procedimiento y en el recordatorio de cómo hacemos la gestión de los trámites, que para algunos es de sobra conocido, pero como ha explicado aquí el gerente, y reitero el agradecimiento a los que han hecho posible esta nueva página web, la idea es que en aras a agilizarlo, a ser cada vez más transparente, pues podamos facilitar los 3 pasos básicos con los cuales cualquier persona que quiera filmar en Palma, y de ahí el título de la sesión, pues tenga claro que los tiene que hacer. Son fáciles, es un registro telemático y cierro la reflexión con el tema de la necesidad cada vez más de utilizar los medios telemáticos, los certificados electrónicos, cualquier sistema de registro electrónico que sí o sí, ya sea porque el COVID nos ha impulsado de una manera exponencial a utilizarlo, necesitamos, sobre todo para las generaciones más jóvenes hoy en día, que seguro que esa brecha digital que todavía algunos arrastramos no la tenemos, pero tenéis claro que hoy en día tenemos que tener un certificado electrónico hasta en un teléfono, etcétera, porque es una agilidad tremenda. Pongo un caso, hace poco alguien tenía que desplazarse a un sitio, a Manacor, y en el camino hizo el registro electrónico de una petición, y ahí volveré ahora a comentar la importancia de los registros, y la hizo in situ en un vehículo, se paró en un momento, lógicamente, hizo el registro y imaginaros el hecho de no tener que ir a buscar un ordenador de mesa, invertir tiempo, esfuerzo, cuando hoy en día, para bien o para mal, la tecnología está aquí, pues para bien nos ahorramos esos trámites. Entonces, antes de hacer el paso de los 3 o aterrizar en los 3 pasos con los cuales ya resumimos el registro y lo que es la comunicación con la administración, reflexión muy importante. Nosotros somos Palma Film Office, es una oficina pequeña, un proyecto dentro de Palma Activa. Palma Activa está en el paraguas de una regiduría. Nosotros no autorizamos. José María, Fernando y Jaime, no autorizamos. No decimos ni que sí ni que no. Ayudamos a que se tomen las decisiones. Dato muy importante incluso en el sector, porque a veces hemos detectado que quien decreta, quien autoriza es Govern Interior. Son los responsables de la seguridad, de la policía. Pero evidentemente la administración es única a nivel estatal, después está Europa. Entonces, los informes, las consultas, evidentemente se hacen. Entonces, es muy importante que sepamos que cualquier actuación sobre la vía pública pasa por una petición, una solicitud a Govern Interior. Y cuando hagáis el registro, esto también es muy importante,
cualquier petición se hace al Ayuntamiento de Palma, no a Palma Activa, porque es una cuestión interna de la Administración. Nosotros, por ejemplo, no decretamos sobre ocupaciones de vía pública. Se decreta sobre comercio, por ejemplo, porque la regiduría sí tiene competencias en comercio, pero no en seguridad, que es donde está encuadrado cualquier actuación, por ejemplo, de filmaciones o proyectos de fotografía. Entonces, ahí sí nosotros hablamos con Gobierno Interior y les preguntamos, ¿los decretos de autorización para tal filmación están hechos? De ahí la importancia también, y a veces nos pasa que las productoras están en la calle, están haciendo cosas, pero no nos han enviado copia y nos preguntan, ¿pero el decreto lo tenéis? Y Gobierno Interior no lo envía y automáticamente, rápidamente se lo enviamos a la productora o a la persona. Pero es importante que nos mantengáis informados. Entonces, esto para los que empezáis y sois noveles, como para los que estáis, acordaros que estamos aquí, pero que si no nos informáis es difícil que os podamos apoyar. Entonces, fijaros que están las 4 entradas. Entonces, tenemos 2 formularios y no es por duplicar los esfuerzos. Arriba, y entraremos ahora en la página web, ¿no? Si queréis la compartimos, pero de momento estamos con esta pantalla, está la solicitud. Y la solicitud es, yo quiero hacer una filmación, un proyecto de fotografía en la calle, pues lo registro. Cuando cliquéis aquí, no voy a clicar ahora para no... os da acceso al formulario, que es este. Perdón. ¿Eh? Está más adelante. Qué largo. Aquí, ¿eh? Entonces, con ese acceso, le dais a ese formulario y lo registráis por registro electrónico. El segundo formulario, si el primero es un esquema sencillo de filmación y fotografía, y los que estáis en el sector sabéis cuáles son los formatos, pues no debería tener más complicación. Cámara en mano, no voy a entrar en el detalle porque ya es entrar en el detalle que seguramente al sector no le interesa, sino que vamos a ceñirnos en concreto de los pasos. Si en el caso de que necesitamos otras necesidades, y es cuando está el papel de la Palma Film Office, tenemos que entrar en parques y jardines, manejar iluminación, cortar el agua de la fuente, cortes de tráfico y de policía, acompañamientos policiales, paseo marítimo, ocupar un carril, pues todo ese despliegue de una filmación o un reportaje fotográfico implica que nosotros como Palma Film Office tenemos que estar informados y para ello registramos el segundo formulario. Esto que veis en pantalla, además está en los 3 idiomas, catalán y castellano oficiales, inglés también. Hago pequeño paréntesis sobre qué pasa con las entidades y productoras de fuera. Y claro, como sabéis, como Palma Film Office y Administración Local, pues parte del apoyo que a las entidades... Espera, esto debe ser que alguien quiere incorporarse o no. No, pues no pasa nada. Es que, lógicamente, vienen entidades extranjeras y rápidamente nosotros los remitimos al directorio de profesionales y empresas. De ahí la importancia de que a veces nos vienen personas que incluso buscan trabajo en el sector y los remitimos directamente al directorio para que se den de alta. El who is who, quién es quién en el sector, es que tienen que estar ahí visibles. Entonces, cualquier petición, y nos llegan bastantes de Alemania, de Inglaterra, les decimos que tienen que buscar un apoyo local si no es que tienen los recursos y sobre todo si tienen un certificado digital español, que de momento no hay una homologación europea, pero parece que se está trabajando, para que ellos puedan hacer una solicitud, un registro. Entonces, de momento, todo se canaliza a través de los certificados españoles, que lógicamente los debe tener alguien que está autorizado para tenerlo. De hecho, hay personas que son residentes fuera en el extranjero y pueden hacer un registro porque lo han tramitado a través de los consulados. Bueno, los pasos están aquí, el registro, el enlace para el registro y el cuarto paso que hemos puesto, para que no se nos olvide, es si realmente necesitamos un seguimiento por parte y un apoyo de la Palma Film Office, es importante que nos hagáis llegar la información para nosotros, primero, tener conocimiento y, segundo, en última instancia, poder reclamar el decreto de autorización para cerrar el expediente o cualquier otro servicio y apoyo que necesitéis por parte de la Palma Film Office. No nos metemos en cuestiones jurídicas, pero
Las filmaciones están amparadas por una ordenanza municipal de ocupación de vía pública en el capítulo 10. Y el capítulo 10 especifica en diferentes apartados cómo se solicita una filmación, una autorización para filmar. Y anteriormente, en esta otra, arriba, es donde accederéis al formulario. Esta presentación la compartiremos y la podréis descargar después de la página web si os interesa también para hacer un recordatorio de los pasos. 3 aspectos concretos que pensamos son interesantes comentar de la normativa. Existe la posibilidad de firmar convenios entre las productoras y el ayuntamiento, en concreto con Palma Activa, para la exención, o mejor dicho, para la reducción de las tarifas para las filmaciones. Entonces, las productoras firman un convenio durante 4 años. Al cabo de 4 años hay que renovarlo, hay que solicitar la renovación o la prórroga. Y esto implica un ahorro de un 50% de las tarifas para filmar en la calle. Después, en algunos casos, por ejemplo, escuelas de cine, prácticas, están exentos de solicitar. Equipos de información también de noticias, televisiones, no necesitan normalmente una solicitud. Nosotros recomendamos, en todo caso, por lo poco que cuesta, hacer una solicitud, porque siempre tienes un documento y antes que tener que aclarar con la autorización que realmente pues, no es un spot publicitario y es algo de prácticas, pues para evitar explicaciones, pues si tienes un pequeño documento que dice yo he hecho un registro, he informado al Gobierno Interior de que estoy haciendo esto, no tiene ninguna complicación. Y el tercer caso, que es una casuística que se repite, es filmamos en espacios privados, pero ocupamos la calle para poner un generador, para poner equipos complementarios, pues haces una ocupación de vía pública y tienes que informarla, solicitar el permiso y pagar tasas si es que corresponden, aunque la filmación se haga en interiores. Y son casos que se nos repiten. Las tarifas también están publicadas. Toda esta información, lógicamente, es oficial y está en la web del ayuntamiento y aplicada con la reducción del 50% en la parte superior y las fotografías en donde los periodos van, si es un día de fotografía, 42 euros, 44, y si son más de 3, al hacer la multiplicación, pues si son 4 o 5 días y muchas productoras trabajan a lo mejor 15 días al mes o 15 al trimestre, les sale a cuenta pedir un permiso trimestral. La forma de redactarlo está desde el punto de vista más de la administración, pero esta es la explicación. Vale. Termino con el registro. Si bien en la página web de Palma Film Office encontraréis directamente el enlace al formulario y al registro telemático, pues en la página web del ayuntamiento, con una búsqueda muy fácil de solicitud de filmación, encontraréis resaltado en el círculo rojo el enlace donde hacemos el registro telemático. Acordaros que ahora hay una red que se llama la red SARA, que es un registro telemático a nivel global, a nivel estatal, perdón, y a partir de ahí tú entras y buscas el organismo, siempre Ayuntamiento de Palma, porque son los que decretan el área de gobierno interior. Bueno, 2 últimas pinceladas y paso la palabra a mis compañeros. Nos hacéis una petición, quiero ocupar el Borne, fundamental. Y claro, como trabajamos con tiempos y con anticipación, la filmación es de aquí a 2 meses. Necesitamos saber qué hay en el Borne dentro de 2 meses. Como no tenemos la varita mágica, sí tenemos un calendario compartido de ocupación de vía pública con el resto del ayuntamiento. Entonces, normalmente deberíamos poder anticiparnos. Otro valor añadido que la Palma Film Office, y muchos lo hacéis, veo caras aquí que cada rato nos estáis preguntando, oye, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Incluso más allá de las herramientas objetivas, donde cada persona debería reflejar la información, siempre está la posibilidad de hacer consultas. Hombre, si es una cosa muy ligera, cámara en hombro y tienes que hacer un paseo, pues pero si tienes que hacer un despliegue en el Borne, bien nos merece la pena asegurarnos de que no hay nada
y preguntarlo a los máximos responsables para asegurar que tienes el campo abierto. Entonces, esta consulta, que parece también una obviedad, es súper importante porque de aquí, me imagino que los que estáis en el sector tomáis decisiones, se aprueban presupuestos fuera de España y se implica un gran trabajo que sabemos que a veces pues, ha habido algún pequeño problema, pero siempre se ha solucionado con muy buena voluntad. Último tema, el dron es el futuro. Los que podáis manejar drones, meteros en este tema. Drones, ¿se pueden volar drones? No lo sabemos. Nosotros no somos autoridad aérea, no somos los responsables de la seguridad aérea. AESA es un organismo a nivel estatal, son los que regulan, son los responsables de la seguridad aérea. Entonces, si un aparatito levanta un palmo sobre la Tierra, ya no es palma, es espacio aéreo. ¿Qué pasa? Que efectivamente el dron debe despegar de un lugar, normalmente un asentamiento normalmente público, puede ser privado, si es privado es otra historia, pero si es público nos compete a nosotros, al ayuntamiento. Y ahí es cuando nuevamente necesitamos la información con el detalle de dónde despega el dron y saber que AESA previamente, autoridad aérea, ha autorizado el vuelo de ese dron. Y ahí nosotros no nos metemos porque lógicamente es un procedimiento pues, que implica normalmente, y esa es la figura que nosotros siempre recordamos, un operador autorizado. Un operador autorizado es una empresa que está reconocida y autorizada por la Administración, por la Agencia de Seguridad Aérea Española, AESA, que dice tú puedes volar. Y a partir de ahí ellos son los que gestionan los permisos, las rutas de vuelo, los espacios, etcétera. De sentido común os podéis imaginar, hay zonas que son más de exclusión, desde zonas de nidificación, por ejemplo, en la Sierra de los Buitres, hasta zonas de edificios sensibles, aeropuertos, etcétera. Todo esto es una información que se consigue en la página web, pero siempre haciendo una consulta previa a esa. Si os parece, tenéis preguntas, las anotáis y continuamos con la presentación los compañeros y después hacemos un recopilatorio de preguntas. ¿Sí? Bueno, buenos días. Como ha comentado antes José María, soy Fernando, compañero de Palma Film Office. Bueno, ahora vamos a entrar en el tema de accesos a CIRE, es decir, todo lo que sería principalmente casco histórico de Palma, el acceso con vehículos, tanto las producciones para realizar anuncios de fotografía comercial como muchos spots publicitarios, incluso películas, pues solicitan continuamente el acceso a casco histórico de Palma por las localizaciones que tenemos en la ciudad. Entonces, en este caso, ¿qué tiene que hacer la productora para poder entrar con los vehículos, ya sea para entrar vehículos de la propia producción, como para entrar incluso a los actores en algunos casos? Pues para acceder al casco histórico es necesario que se solicite permiso a las áreas de acceso restringido de la ciudad. Tenemos 12 puntos de acceso y es muy importante que de forma previa al acceso se comunique a la Palma Film Office por uno de los formularios que ha comentado antes José María, todo el detalle de la información necesaria para que nosotros podamos informar a los responsables de ACIRE con cada una de las matrículas y los conductores que van a acceder a estas zonas. De esta forma, aquí tendríamos este es un pantallazo del formulario de la Palma Film Office, ¿vale? Entonces, estos son los datos necesarios que nosotros tenemos que comunicar a CIRE para que puedan dar el visto bueno al acceso al casco histórico de Palma, a las zonas ACIRE. Entonces, vamos a necesitar el DNI y pasaporte del conductor, el nombre, matrícula del vehículo, lógicamente, y luego el acceso a qué zona, a cada una de las zonas que se quieren acceder. Las zonas ACIRE están divididas en 12 puntos, 12 zonas en Palma, ¿vale? Entonces, lo que sí se recomienda es solicitar únicamente los accesos a las zonas necesarias para la producción. En algunos casos, ya sea por comodidad de la productora o cualquier otro motivo, se solicitan accesos a todas las zonas ACIRE. Entonces, en algunos casos sí que se nos ha llegado a decir desde ACIRE que no se facilita ese acceso porque no tienen que rodar o no se tiene que realizar ninguna filmación en una de las zonas que se está solicitando.
porque esto, claro, a la hora de hacer la solicitud de filmación se indican las zonas en las que se va a rodar. Entonces, aquí sí que se recomienda a las productoras que se limite la solicitud a las zonas que realmente se van a necesitar para el acceso, ya sea para la convivencia de todos los ciudadanos de Palma y para un tráfico más fluido en la propia zona CIRE, que también, lógicamente, va a repercutir en la propia productora cuando realice sus propios trabajos. Vale. Es importante también tener conocimiento, por ejemplo, vamos a suponer el caso de productoras extranjeras o que vengan de fuera, ya sea Madrid o Barcelona o cualquier otra ubicación, que vayan a alquilar un vehículo, que necesiten un vehículo de alquiler. Vale, es posible que no sepan la matrícula que se le va a solicitar en el formulario. Hay que tener en cuenta que la solicitud se puede pedir a posteriori. Es decir, hay un plazo de 5 días posteriores al acceso para solicitar el acceso a la CIRE. ¿Cómo funciona CIRE? Pues lo que hace es, en cada uno de los puntos de acceso hay cámaras, estas cámaras leen las matrículas y se rechazan todas las matrículas que están validadas por los códigos ACIRE. Es decir, si un vehículo entra y su matrícula no está introducida en el sistema, pues se iniciará un procedimiento sancionador de multa. En el caso que esa matrícula leída se corresponda con algunas de las bases de datos que ya están introducidas, se rechaza y no se inicia el procedimiento sancionador. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es esto que decía. Se puede solicitar a posteriori, también es algo que puede interesar mucho, como digo, sobre todo en el tema de vehículos de alquiler, que es posible que nos hagáis una solicitud de registro de ayuntamiento, de solicitud de filmación o fotografía, nos enviáis a nosotros el formulario de Palma Film Office, pero no tenéis constancia todavía del número de matrícula. Entonces, se puede solicitar a posteriori. Vale, por otra parte, también dentro del formulario de Palma Film Office tenemos otro espacio de reservas de estacionamiento, acompañamiento policial y otras necesidades que pueda tener la productora. Está claro, en muchos casos, ya sea porque tengan que entrar, por ejemplo, en casco antiguo, en zonas ACIRE, vehículos que se van a utilizar en la producción, que tienen que mantenerse durante toda la filmación, por ejemplo, entonces es necesaria solicitar la reserva de estacionamiento. En estos casos sí que se van a necesitar, vamos a necesitar saber el vehículo, los metros cuadrados, principalmente los metros cuadrados que se van a solicitar. También esto nosotros es imprescindible que lo sepamos de forma previa, porque nosotros vamos a comunicarlo a la policía local y la productora tendrá que acudir a la oficina de San Fernando allí a pagar las tasas correspondientes y a realizar los trámites correspondientes con la policía para poder luego disponer de los discos que van a colocar los compañeros de la policía, siempre con un mínimo de antelación. Es decir, en este caso, toda la reserva de estacionamiento se va a exigir un mínimo de 48 horas previas a la solicitud. ¿Por qué? Pues para que los vecinos sepan que no van a poder estacionar en zonas determinadas. En este caso también, ¿qué se recomienda? Pues limitar en la medida de lo posible todo el acceso y todas las reservas de estacionamiento, sobre todo, diríamos, en casco antiguo, que es muy complicado el estacionamiento, para, digamos, molestar lo mínimo posible a todos los residentes, ¿vale? Entonces, en este caso, dentro del propio formulario de Palma Film Office también hay una pestaña en la que se indica en qué zona se va a rodar. Como decía antes José María, de los distintos distritos de Palma, se indica si es distrito centro. En el caso que sea distrito centro, nosotros luego comunicamos al distrito centro de que hay una producción y en algunos casos, si se gestionan demasiadas o bastantes reservas de estacionamiento, también se comunica para que los propios vecinos tengan constancia de que no van a poder utilizar los espacios de estacionamiento que tienen. Vale, por otra parte, también dentro de estos, bueno, como decía antes, del acompañamiento policial, en algunos casos, también en la propia solicitud, lo que se puede solicitar es un corte de una calle, un acompañamiento policial porque se tenga que rodar desde un vehículo con cámara, etcétera. Entonces, aquí también lo que se suele hacer, y muchos de las productoras y los locators lo saben aquí,
es que en función de la envergadura del proyecto, pues se puede solicitar una cita previa o una reunión previa con el Ayuntamiento de Palma para valorar cuáles son las mejores, valorar cómo gestionar la producción para, entre comillas, molestar lo mínimo posible pues, a toda la ciudadanía y al tráfico de la ciudad. Otro aspecto importante sería el tema de ruidos. Aquí tenemos en pantalla la ordenanza municipal de ruidos. Aquí lo que tenemos que saber simplemente es que hay distintas zonas de ruidos en Palma. Se permite un nivel de decibelios diferente en función de las zonas acústicas. Tenemos una zona para residentes, una zona para zonas industriales. Entonces, en el caso que la productora necesite generadores, necesite sobre todo rodar en horario nocturno, etcétera, pues aquí también intentar tener intentar cumplir la normativa, tener generadores que hagan el mínimo ruido posible y por las noches pues también intentar una convivencia en la medida de lo posible para no molestar a los vecinos. Bueno, pues ahora daré paso a Jaime, que hablará del tema de parques y jardines. Buenos días. Y bueno, yo colaboro con La Palma Film Office de forma puntual, llevo otros proyectos, pero de forma puntual, por necesidad de trabajo y tal, pues me incorporo a La Palma Film Office, ¿no? Pero bueno, el peso del día a día pues lo lleva José María y también Fernando. Bueno, yo básicamente lo que voy a comentar es el tema de los parques y jardines, que es muy importante, y el tema de lo que se llama la demanda municipal interna, la famosa DMI, ¿vale? Que es la forma de comunicación que tenemos con el Departamento de Infraestructuras, ¿vale? Espera, voy a pasar esto. Bueno, aquí tenemos una imagen icónica, ¿no? del Par de la Mar y básicamente también lo que hemos incorporado es una diapositiva donde podéis ver pues una colaboración que hicimos con la Fundación de Turismo para Palma Turismo 365 de Autoridad Portuaria, donde hicimos reserva de estacionamiento, acceso de Par de la Mar, acceso a zona CIRE, con mallas, con el tema de contenedores para materia orgánica y también con infraestructuras, ¿no? Y tema de potencia eléctrica. Básicamente, como comentaba, o sea, el tema de la demanda, la DMI, depende de infraestructuras y accesibilidad, que muchas veces se confunde con la MT, con tal, no. O sea, esto depende de infraestructuras y la forma de comunicación que tenemos con ellos es a través de una DMI. Esta DMI hemos incorporado en esta diapositiva, para que lo veáis, cómo es una DMI, ¿vale? Pero esta información viene de un paso previo que es a través del formulario de La Palma Film Office. Voy a intentar coger voy a dejar de compartir. Ahora volveremos. Dejar de compartir. Y vamos a coger. Vale. Lo veis bien, ¿no? Es el formulario de La Palma Film Office. Es un formulario que todos conocéis, pero bueno, si los que no lo conozcáis, os iréis familiarizando porque es nuestra herramienta principal. Y fijaros que justamente en el apartado número 3, que es la parte, bueno, viene necesidad de reserva de estacionamiento, el ACIRE, y fijaros que en el punto número 3 es necesita acceso a parques y jardines. O sea, esta información, no sé si desde casa, ¿lo veis? ¿Hola? Sí, Sí, sí. Venga, pues sigo. Vale, pues básicamente es ir cumplimentando todos estos campos y toda la información específica. Y esto es muy importante, porque cuando hacemos una DME, el registro de demanda de municipal interna, el Departamento de Infraestructuras requiere toda la información.
¿vale? ¿Cuánto tiempo tarda en resolver por parte de la regiduría esta información? Pues depende de la carga de trabajo. Por esto, mientras antes tengamos toda la información, mucho mejor, para que puedas resolverse, ¿vale? Bueno, fijaros que aparece estacionamiento de carpas u otros elementos, número de vehículos y matrículas, metros cuadrados, otras actuaciones solicitadas. ¿De qué estaríamos hablando? Pues, por ejemplo, de fuentes, que también es una petición que se suele hacer y a menudo, ¿no? Pues sí, claro, mientras más información, el lugar específico y demás, pues mucho mejor, ¿no? Venga, vuelvo otra vez a la presentación y os indico un par de cosas más. A ver. Bueno, es que me he salido directamente de la presentación. No diga que sí. Vale. Venga, volvemos. Vale. ¿Desde casa veis la presentación otra vez? No. Bueno. Es que me he salido, ¿no? A ver. Espera, compartir. Pensaba que estaba cargado, ¿eh? No, ahí no, porque Vale, espera, esto es se algo. pide está en Chrome, entra en Chrome. Vale. Vete a este, ciérralo. Esto lo tenía como ventana. Yo creo que se está compartir ahora. Sí. Ahora sí que me veis, ¿verdad? Sí. Vale. Sí. Venga, fantástico. Pues genial. Bueno, en esta diapositiva, cuando hablamos, fijaros, que esta es la DMI, en base al formulario que os he enseñado, claro, nosotros tenemos que hacer esta petición expresa a infraestructuras, ¿vale? Donde aparece toda esta información. Y en espera que ellos nos lo tienen que aprobar de forma expresa, ¿vale? La solicitud. Venga, esto para un poco que sepáis que cuando lo enviamos, claro, luego hay un trabajo nuestro de ir pasando todos estos datos al requerimiento de otros departamentos, ¿vale? Aquí, os vamos a hacer llegar este mapa interactivo para que tengáis una ubicación más concreta de donde necesitéis rodar. Es de un departamento, el modelo de ciudad, ¿no? Vale, exactamente. Y entonces aquí podéis ir ampliando todas las imágenes, incluso llegar a la referencia catastral, ¿vale? Podéis ir... Es que no... Mejor esto no voy a entrar aquí porque si no... Vale. Espérate, o no sé. Bueno, aquí esto es una imagen de la Mallorca Files de cuando se hizo la segunda temporada, también que me hicieron un requerimiento de fuentes, parques y jardines y demás. Y voy a hablar un poco también del tema de la normativa de las armas de fuego, de fogueo, ¿vale? Porque esto cada vez nos están haciendo más peticiones para el rodaje con armas de fogueo y cómo funciona, ¿vale? Entonces, el tema del protocolo que nosotros tenemos del arma de fogueo es que la productora tiene que hacer una solicitud específica del tipo de armas a través del ayuntamiento, la página web, ¿vale? Tiene que hacer esa solicitud. En base a esa solicitud, nos la tenéis que hacer llegar a nosotros. Nosotros, con esa solicitud, lo que hacemos es un documento para que se emita lo que se llama un informe favorable, ¿vale? Y este informe favorable lo tiene que firmar el regidor. Una vez que lo tenga firmado el regidor, que ya tengamos el informe favorable, se envía otra vez a la productora para que la productora lo pueda entregar a la delegación de gobierno, ¿vale? Y entonces, ya pues bueno, ya con esto ya tiene el permiso, ¿no? En cuanto a otras necesidades que también nos hace llegar,
que nos hace llegar, pues por ejemplo estaría la de la autoridad portuaria, ¿vale? Básicamente en el tema de puertos, pues bueno, lo lleva autoridad portuaria, lo que es el puerto de Palma, el puerto de Mahón, puerto de Ibiza, ¿vale? Todos los puertos lo lleva autoridad portuaria. Todo lo que sale de los puertos, pues sería ya tema del Ayuntamiento de Palma, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, tema, por ejemplo, de I+, pues todo lo que son rodajes con menores, se tiene que hacer un informe del departamento de I+, ¿vale? Que es del Departamento de Derecho de Asuntos Sociales del Consejo de Mallorca. Por ejemplo, rodajes con el Castillo de Viver, pues bueno, es directamente con el Castillo de Viver. Nosotros en la página web de la Palma Film Office, en el apartado de trámites, veréis que hay una serie de localizaciones que por peticiones son lo más común. Por ejemplo, pues estaría el Castillo de Viver, ¿vale? Para que directamente podéis contactar con ellos. También estaría la parte Ich habe de... das gesagt, dass ich jetzt 2 Stunden jetzt sitze. Das ist eine Formation. Ja, aber das ist mein Asunto Personal. Also, Vale. perdón. Bueno. Vale. Y bueno, con esto básicamente ya estaría. Con otras necesidades, bueno, también, por ejemplo, todo lo que es Cuber y Gorublau, pues esto lo lleva Emaya, ¿no? Y, por ejemplo, pues otra solicitud muy común, pues en rodajes que se hagan en la Sierra Tramontana, pues depende del sitio, del municipio donde tenga que emitir el informe, ¿vale? Por ejemplo, Escorca, sería el municipio de Escorca, pues para tema de localizaciones, pues en la Tramontana, ¿vale? Yo creo que conmigo ya está. Bueno, os paso a José María para que termine de hacer la presentación. Y ya está. Muchas gracias. Bueno, compañeras y compañeros de Mallorca Film Commission que están aquí presentes, saben, y el resto no lo sabe, pues que cuando hay rodajes y proyectos de envergadura, normalmente hay un espacio de reunión que es la comisión de rodajes, en donde intentamos diferentes actores implicados, administraciones, nos reunimos pues para simplificar criterios, compartir información y sobre todo facilitar. De hecho, ha habido reuniones en donde ha habido diferentes representantes, incluso alcaldes de municipios que han estado implicados porque lógicamente hay un interés general de que el rodaje fluya, de que todo salga muy bien y de buscar las sinergias. En este caso, hemos hecho varias reuniones a las que vamos nosotros como Palma Film Office y normalmente es a petición de Mallorca Film Commission. Y para los que no sepáis, existe la IELTS Balear Film Commission, que es otro organismo a nivel de comunidad autónoma de archipiélago que también ampara y apoya al sector audiovisual, que es otro nivel de competencias. Entonces, casi estamos ya a punto de terminar. Para terminar unos datos muy concretos, solo reiterar lo que ha comentado Jaime, la necesidad de que identifiquemos claramente qué administraciones y qué tipo de competencias y quién tiene otorgadas esas competencias para saber cómo y a quién dirigir los permisos. Pues hemos puesto, por ejemplo, este caso del Gorblau y del Cuber, los embalses de la Tramuntana, en donde mucha gente desconoce, por ejemplo, que los embalses son nuestros, son de Palma, pero es el entorno de la Tramuntana, que es un paraje, un espai protegit, prioridad número 1 y 2, pero también es municipio de Escorca. Entonces, hay que identificar muy claramente qué administración competente está detrás, qué tasas hay, quién da la llave, quién abre, quién accede y, sobre todo, al fin y al cabo, la normativa que rige, sobre todo de seguridad y de respeto al entorno que tan preciado y tan precario es la isla donde vivimos. Entonces, es un botón de muestra de la importancia de identificar y a veces es simplemente preguntar, oye, ¿habla con esta administración o con este ayuntamiento? Jaime ha mostrado la foto del parque de la mar, para volver un momentito, y ha comentado
ha comentado la necesidad de la información detallada. Entonces, no sé si algunos ya habéis detectado que recientemente se ha hecho visible una nueva herramienta digital que se llama Model de Ciutat.xx, os lo pasaremos el enlace, y que es una herramienta digital que te permite acceder a una información casi milimétrica del municipio de Palma, en donde incluso te da información relevante como el catastro. Esto es muy importante porque hace poco, y no explicamos detalles, pero por ejemplo ha habido una productora que pensaba que era un espacio de titularidad pública, ha puesto en marcha todo un proyecto con solicitudes, etcétera, y al final se ha dado cuenta que era un espacio privado. No sé si lo sabéis entre el sector. Entonces, este pequeño dato es tan importante como identificar la titularidad de ese espacio. Entonces, esta herramienta ayuda definitivamente a partir de los datos que te dan, no solamente coordenadas, sino del catastro. Es verdad que Palma, como hemos explicado al principio, es pequeño, pero es complejo. A veces hay solares que incluso desconocemos la titularidad, tienes que ir tocando puertas porque incluso hay movimientos dentro de las mismas regidurías y departamentos en donde, no sé, Sondureta, el parking, los espacios grandes, a veces es complicado y a veces es incluso discrecional porque hay un director general que tiene la competencia y autoriza o no. Y siempre, lógicamente, y con todo respeto a los compañeros de la administración pública, con el celo que debe tener todo lo que es público en aras al bien común y a lo público. Entonces, cualquier cosa que sea pública, poner a disposición de lo privado, lógicamente tiene unas cautelas y una decisión que al final tiene que verse muy detalladamente. Entonces, pero tener esa información detallada, para ello, esta herramienta es muy interesante, importante que la tengáis controlada todos los que hagáis cuando hagáis las peticiones. No sé si os suena, ¿la habéis detectado o no? Model de ciudad, ¿vale? Bueno, sí, si queréis. Sí, no la van a ver los compañeros, pero se la vamos a pasar. Pero fijaros aquí el nivel de detalle y nos vamos al Parque de la Mar y tenemos aquí, ¿veis? Bueno, y cuando clicas encima te sale toda la información urbanística. Estamos aquí en el Molinar, nos vamos al Parque de la Mar. Puede Y que no eso, puede que no vemos nada, es que yo no veo nada, no sé. me voy a arriesgar y la voy a compartir, pero Vale, no pasa nada en absoluto, no te preocupes. sí, no os preocupéis que os la vamos a enviar por correo Vale, electrónico juntamente con la fantástico. esto. Y ahí sí que vais a poder juguetear y entrar y como siempre hay que darse un buen paseo, pero fijaros el nivel de detalle, por ejemplo, en concreto y pongo como ejemplo el Par de la Mar. Y Ok, sabéis, para los que habéis hecho trabajos en el Par de la Mar, que a veces decimos, vamos a firmar en la Par de la Mar, pero ¿dónde? Y nos preguntan, ¿dónde? ¿Y dónde ponemos los vehículos? Y el catering y las carpas. Entonces, en la medida que nos facilitéis, sobre todo en aras a conciliar intereses. Acordaros que en el Par de la Mar pasan muchas cosas, pero se pueden hacer cosas simultáneamente. Claro, si pides el Par de la Mar de forma genérica, pues lo primero que te vamos a decir, no nosotros, no, y después ya veremos. Entonces, si facilitáis, oye, es que solo metemos 2 vehículos y 2 carpas y el catering, pues es otra historia diferente. Entonces, todos ganamos. Nos ahorráis tiempo a nosotros, ahorráis tiempo a la productora, dinero al fin y al cabo. Bien, ¿habéis escuchado los que estáis en casa? sí, perfecto. Súper. Entonces, vuelvo a la presentación. ¿Veis la presentación otra vez? Sí. Perfecto. Pues casi ya para terminar. Espero que tengáis muchas preguntas. Terminamos con la comisión de rodajes y aquí es cuando somos nosotros, no voy a decir la expresión de la mosca esa, pero es cuando os pedimos que nos respondáis. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos datos, somos la administración y cuando hacéis un rodaje, un proyecto, sabéis que os enviamos el famoso formulario de la Palma Film Office. ¿Por qué? Porque los mínimos datos estadísticos con los cuales nosotros rendimos cuentas no solamente a nuestro cliente interno, que es los responsables políticos, que son al fin y al cabo los portavoces y los que van a explicar la importancia del sector. O sea, somos un equipo todos, los que estáis empezando, los que estáis en el terreno, los que estamos en la administración. Hay un interés colectivo común de hacer el mejor trabajo sostenible, inclusivo, social, y para eso necesitamos datos. Entonces, este formulario que a veces tenemos que llamar, oye, que se te ha ido el spam o que lo tiene, o que sí lo tenía que enviar, pero hace 3 meses que lo tengo pendiente,
Hombre, 3 meses es un poco de tiempo, ¿eh? Pero bueno, el tema es el recordatorio desde un punto de vista un poco jocoso y humorístico, recordar que esa información la necesitamos. Sobre todo los que están amparados por un convenio en donde cuando habéis firmado el convenio hay unas cláusulas que dicen que en contraprestación por esas exenciones debéis rendir unas mínimas informaciones que son mínimas, ¿eh? Ni siquiera los make-off o muchas otras informaciones que en principio nos deberían facilitar también a nosotros para poder ser portavoces y defender al sector. Y con eso, muchas gracias y espero que os haya parecido interesante. Algunos habrá aportado alguna más información, otras menos. ¿Preguntas? Los que estáis en casa entiendo que tenéis el micrófono conectado, entonces si tenéis preguntas, Sí, por es favor, que las es solo deseáis. creo que es recomendable que cuando nos enviáis el link, que nosotros también probamos un poco en la página antes de preguntar mucho, porque os vamos a marear mucho. ¿Sabes? Yo creo que es un poco repasarlo, probar y si quedan preguntas abiertas, si podemos ponernos en contacto después, porque ahora mismo a mí me queda todo claro. Supuesto, a nosotros no nos molestáis para nada, primero porque somos gente muy diligente y segundo porque estamos aquí para ayudaros como administración pública. Segundo, efectivamente es prudente siempre echarle un buen vistazo a la página porque vais a ver, nosotros lo llamamos el pim pam pum. El pim pam pum quiere decir que tú haces esta parte, nosotros pasamos esta información y si las cosas son correctas y con una normativa que se cumpla, no debería haber ningún problema y todo el mundo feliz y contento. Y seguro que los que estáis aquí en el sector sabéis que las cosas fluyen rápidamente más allá de algún pequeño escollo que hemos encontrado. O sea que gracias por esa aportación. Es cuestión de echarle un vistazo a la página web y sobre todo porque es cuestión de familiarizarse y sobre todo de actualizarse digitalmente para estar con las herramientas, llámese DNI electrónico, certificado digital. Acordaros que hay diferentes formas en las que tú te identificas con la administración, o sea que abrir opciones siempre, que es muy interesante para no quedarte estancado. Súper. Laura, tienes una pregunta, ¿no? Sí, me ha quedado todo bastante claro, pero tenía 3 dudas para ver cómo funcionáis. ¿En qué casos se suelen firmar los convenios entre productoras y ayuntamientos? ¿Que son rodajes muy largos, envergadura? Curiosidad. Los que estáis en casa, ¿habéis escuchado la pregunta? No, pero porque no me ha llegado por El audio. de voz. La pregunta concreta es, ¿en qué casos se pueden firmar convenios? Pues respondo directamente, en aquellos casos en los que se solicite. Quiere decir que cuando presentáis la solicitud, siempre por registro, adjuntáis una documentación legal jurídica de que estáis constituidos como empresa audiovisual. Lógicamente, si hacéis pasteles, no llegaréis a firmar un convenio, pero si os dedicáis al sector audiovisual o similar, normalmente se firman los convenios. ¿Y generalmente en qué casos os suelen llegar estas solicitudes? Por saber. Bueno, cualquier productora que se dedique al sector audiovisual y, lógicamente, que tenga una actividad regular en las islas, porque es un convenio, bueno, perdón, en Palma. Entonces, claro, si vienen puntualmente de otra comunidad o de fuera, normalmente no tienen interés. Pero los que estáis aquí, normalmente sabéis que es interesante económicamente firmar ese convenio. Luego también, en el tema de lo de la CIRE, este plazo de 5 días que tienes para hacerlo posteriormente, quería saber, entiendo entonces que en esos primeros 5 días no se inicia el procedimiento sancionador o es que se puede paralizar una vez que se... No es que no se inicie, es que entiendo que el sistema, ahí no sé la respuesta exacta, el sistema detectará que esa matrícula no tiene permiso, pero supongo que no se inicia el trámite porque se permiten los 5 días a posteriori. Eso sí es cierto, se permitirá y no hay ningún problema. Entiendo que no se iniciará el trámite. Lo detectará, pero deben dar ese margen de los 5 días. Y luego también sobre el tema del rodaje con menores, no entiendo muy bien en qué momento se le indica a Limas. ¿Es porque vas a rodar menores en la calle? ¿Porque los actores son menores? Sí, toda participación de menores en rodajes, en fotografía comercial, similares, tiene que pasar por una autorización de los responsables competentes en infancia, en menores que dependen del Consejo Insular de Mallorca. Entonces, deberían pasar por ahí, necesariamente. Tienen que tener un informe, una autorización, claro, de los tutores o de los padres o madres, quien sea, y del IMAS.
Y en relación al ACIRE, una puntualización. Es por normativa, también recomendación entrar en la página web del ACIRE, que está en el ayuntamiento, establece claramente que el plazo de 5 días, lo dice la normativa, es en el que tú puedes entrar e informar. Acordaros, y no quiero que nos tiréis piedras a la administración, que nosotros tenemos fines de semana, afortunadamente somos pequeños privilegiados, o a veces, mira, nosotros no vamos a decir que trabajamos 24 horas, 7 días a eso, pero los que conocéis sabéis que a las 7:30, 8 estamos contestando correos electrónicos y el viernes a última hora estamos no dejando nada en la bandeja. Pero pensad que siempre hay un plazo de 5 días hábiles, o sea, es suficientemente prudente. Al 5.º día automáticamente pasa al departamento de multas, aunque solo sea por el trajín que implica el tener que después reclamar, enviar la información, etcétera, incluso que puede ser que os la hayan autorizado y puede siempre existe el margen de equivocación humana, evidentemente ha pasado, ¿no? Se han autorizado y luego ha llegado la multa. Entonces, antes que empezar una reclamación para luego que te quiten la multa, si es que se justifica, conviene siempre informarlo en esos 5 días. Pero la normativa lo dice, está colgada en la página web de ACIRE, si la necesitáis os la enviamos, explica que existe este plazo de 5 días para informar. Por eso también a la hora de simplificar es, a veces, no nos enviéis, y mucho menos no nos enviéis la información, una parte, y luego te envío la matrícula o el DNI o el pasaporte de esta persona. Enviadlo el día siguiente o 2, es una pequeña tarea que ya la deberías tener toda la información y de un solo se tramita, porque con los responsables de ACIRE somos súper amigos, pero en la medida que les facilitemos, lógicamente, todavía vamos a ser más amigos. ¿Más preguntas? Sí, yo te iba a preguntar, en cuanto al convenio, Sí. en cuanto al convenio, ¿en qué se beneficia la administración pública por este convenio? O sea, ¿por qué le interesa a la productora firmar este convenio aparte del aspecto económico? Me explico, o sea, es un convenio durante 4 años, que es lo que has dicho antes. Entonces, ¿en qué se beneficia la administración pública y por qué se debería firmar este convenio aparte por la cantidad económica? ¿Sí? ¿Me he hecho bien la pregunta? ¿Sí? Muy bien hecha. ¿Quieres contestar tú? Bueno, los convenios normalmente, y en este caso que hay exención de tasas o reducción de tasas, es porque es una actividad que en la medida en que tú la promuevas como administración pública, pues va a haber más actividad. Entonces tiene menos costes para la empresa, pero eso siempre repercute de una manera indirecta en la sociedad, en la actividad económica, en la contratación. Entonces es verdad que de una manera directa a lo mejor la administración no ingresa, y es un tema, está relacionado con el tema de los paraísos fiscales y de no tener aranceles en determinados tipos de países del mundo, ¿no? Entonces, en la medida en que tú promuevas esa actividad, te revierte de alguna manera, pero también a nosotros, por eso el convenio te pide una contraprestación a nivel de información y de datos. Por ejemplo, en el convenio está establecido que las productoras nos faciliten imágenes de los rodajes u otras informaciones, está todo en el convenio, para nosotros también poder publicitar y dar información de que existe esa actividad. Eso nos ayuda a todos, al municipio, para visibilizarlo con toda esa prudencia y ese sentido común de que es un espacio que hay que cuidar, sostenible, inclusivo, etcétera. Pero reducimos las tarifas, pero para que revierta de otra manera en la sociedad. Vale, o sea, viene siendo como que ganan los dos. La administración pública también se beneficia de las imágenes y demás. Entonces, tiene que haber unas condiciones. No puede ser cualquier tipo de rodaje, ¿o no? O sí. Por ejemplo, una película de terror. ¿En una película? De terror, grabada aquí en Palma. ¿La administración pública en qué se beneficia? Claro, no entramos directamente en el género. Es un rodaje, es una filmación. Tú pides dentro de los estándares de ética y de cosas así, ya no voy a hablar, pero que se contemple en la normativa, y si tú haces un rodaje de tipo comercial, película, documental, televisión, pues está contemplado por la normativa. Entonces, normalmente es actividad dentro del sector audiovisual que genera riqueza, empleo, alojamientos. Imaginaos cuántas pernotaciones, gente que viene de fuera que pernocta, que alquilan espacios, vehículos. Ojalá todo el mundo use transporte público, pero de momento hay mucho vehículo privado, etcétera. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta, pero no sé si aquí, porque ya lo he escrito a José María. ¿Mejor que no lo comento o sí? ¿Te quieres presentar, por favor, porque no te identificamos? Tania. Tania. Hola, Tania. Sí. ¿Qué tal? Mira, es que ya lo he preguntado porque a mí me pasa mucho en las filmaciones que los programas
me piden cosas y luego cambian el contenido, como siempre los redactores cambian la idea, con lo cual la primera petición, el registro lo hago y luego tengo cambios. Modificaciones suelen ser leves, pero en este caso ahora quieren hacer una recogida con el coche en el centro de Palma. Vale, esta modificación que es en una CIRE, ya me habéis confirmado que en el PFO lo pongo 5 días antes y os lo envío a vosotros. Pero en la solicitud también debo hacer el cambio y con el primer número de registro lo envío de nuevo. ¿Eso es correcto o no? ¿O me he explicado muy mal? ¿Te refieres a la solicitud de filmación y de ocupación de vía Exacto. pública? Sí. Claro, cuando hay un cambio sustancial, Ajá. sí es necesario informar a Gobierno Interior, porque si tú dices voy a filmar en el centro de Palma y al final acabas filmando en el Rafal Bay, pues Exacto. estás cambiando la ubicación y ahí sí es un tema delicado, tienes que informar. Vale. Y por eso la explicación, la justificación del por qué estamos intentando poner el énfasis en agilizar, en que cada vez sea más rápida el registro y cualquier modificación. Y lo que sí es interesante es que le facilitáis a la administración información desde el punto de vista de, por ejemplo, de los números de registro. Por eso me parece que te he respondido. Digo, pon qué número de registro previo has hecho, haz la introducción y pides un nuevo registro. Porque acordaros que de aquí deriva la emisión de un decreto de autorización. Gobierno Interior va a decretar esa autorización, aunque sea Sí. posterior y a toro pasado, ¿verdad? Como decimos en castellano viejo. Pero va a haber una autorización, entonces simplificarlo en ese sentido. La otra cuestión es que también hay que tener un poco picardía y tener una visión amplia en que si tú dices voy a filmar en la calle Constitución y te vas acá a la calle Palau Real, pues normalmente no te exige el formulario que especifiques milimétricamente Ya, dónde. Y ya, dices pero el centro de Palma, pero si te vas al sí. Rafal, otra cosa. Sí, pero en este caso, por ejemplo, querían hacer una imagen. Es una producción muy pequeña, no es nada grave, pero querían hacer un paseo en Playa de Palma con la locutora que presenta el programa y ahora les ha entrado la idea de filmar algo añadido por imágenes bonitos en frente de la catedral, para decirlo de alguna forma, en Antonio Maura. Y claro, ahora mi pregunta es, cojo el primer registro y con este número hago un registro nuevo refiriéndome al registro antiguo para que ellos saben que es que es el mismo programa. ¿O no? Sí, Sí. correcto. Sí. Ok. Porque Vale. también en la administración, acordaros que hay un esfuerzo de simplificación. Lo que no tenemos Sí. que hacer es el mismo funcionario que van desbordados Ya, de ya. dos decretos al fin y al cabo, porque además acordaros un decreto y no entramos en el detalle, pero esos decretos van firmados por diferentes niveles de Claro, decisión de claro. administración y por el regidor. Está automatizado, lógicamente, pero es un tema administrativo, un protocolo que es necesario porque para eso está la administración, pero también para facilitar que la vida siga. Entonces, tan fácil como registrarlo y hacer alusión al historial de esa producción. Ok, perfecto. Gracias. Sí, un segundo. Esta pregunta, una pequeña puntualización. Imagínate que tú en ese nuevo registro hagas uno nuevo sin hacer referencia al inicial. Imagínate que el inicial te hayan emitido unas tasas. Exacto, Si tú no haces referencia al inicial, te emitirían otras tasas por la misma producción. ya. Entonces, de ahí creo que la importancia de hacer referencia al registro inicial para que no te... haciendo hincapié e incidencia de que es una producción a la cual ya se ha solicitado el registro y puede que ya hayan emitido una tasa o que esté en proceso. Ya. No es este caso, pero de todos modos, a mí me sabe fatal cuando tengo modificaciones, pero me sabe fatal por eso, porque mareas a la gente y la gente que hace el trabajo de registro, que lo lea todo, pero en este caso es inevitable porque han cambiado algo de contenido para ellos importante. ¿Sabes? Siempre. Y tampoco puedes esperar hasta el último momento porque tiene todo su proceso. Vale. A nosotros no nos sabe fatal porque nos alegra saber que las cosas son cambiantes y nos ahorramos tiempo. Lo que pasa es que vamos a intentar simplificarlo precisamente para eso, para que Claro. no tengan que hacer dos decretos. Es mejor informarlo correctamente que no que les lleguen informaciones y no sepan dónde están. Ya, exacto. Sí.
Más preguntas. Sí. Con respecto a lo que son los permisos para cierre de calles y el parking de camiones y todo esto, ¿eso tiene algún límite de tiempo? Si el horario por lo menos es de 12 del mediodía a 12 de la noche o se extiende un poco más. Cuando me refiero al límite de tiempo, no es la cantidad de horas, sino la cantidad de días que yo pueda hacer esa filmación durante 15 días, o una semana, 15 días o más. ¿Hay alguna limitación con respecto a eso? A ver, limitación yo entiendo que creo que no, pero sí en la medida de lo posible, si se va a ocupar mucho espacio de vía pública, supongo, es decir, aquí entiendo que si se va a hacer una solicitud tan amplia, habría que tener una reunión previa con policía local para ver si lo consideran adecuado y ellos tendrían que también valorarlo. Porque claro, también hay que tener en cuenta los residentes y que tienen que tener pues, su derecho de acceso y también de parking en vía pública. Entonces, yo entiendo, no sé qué opina José María, pero yo entiendo que eso, que según la envergadura, si es eso para 2 semanas, yo creo que habría que tener una reunión previa con policía y policía debería dar el visto bueno. Sí, efectivamente, las reservas de estacionamiento se informan previamente pasando por Palma Film Office, por eso nos tienen que llegar la información y policía normalmente no autoriza ninguna reserva de estacionamiento, ni cortes de tráfico, ni acompañamiento si desde Palma Film Office no les enviamos una comunicación interna. Tenemos un canal y un formato. A partir de ahí, el siguiente paso es tú te sientas con la policía y con un mapa y con los responsables que ellos determinen, vas a negociar las reservas de estacionamiento, porque ahí sí que es en el día a día ver las posibilidades reales de ocupar el espacio. Recuerdo, reitero, Palma es un sitio muy pequeño, imaginaros lo que es un casco histórico de 1000 años. Entonces, los vecinos, las necesidades de los discapacitados, por ejemplo, que están señalizados, etcétera. Todo eso hay que negociarlo, pues siempre en aras al bien común, lógicamente, al interés general, que es una máxima, pero también a la actividad económica. Entonces, hay que ver el sentido común cuando se negocia. Sobre qué tan extenso puede ser la ocupación o con cuánta anticipación, es con la policía con la que hay que analizarlo. Aquí otra posibilidad también, que según qué producciones, sobre todo en producciones importantes, se ha llevado a cabo, es pensar en zonas fuera del casco antiguo de Palma, que sean donde pueden estar los camiones grandes, digamos, y luego hacer lanzaderas hacia donde se va a llevar el rodaje. Es decir, no intentar ocupar dentro del casco antiguo todo lo que son los camiones importantes, sobre todo si van a estar varios días. Tal vez se puede buscar una zona fuera del casco antiguo, fuera dentro de la ciudad y utilizar lanzaderas para llevar los actores, etcétera. ¿Más preguntas en casa, aquí? No. Bueno, pues si no hay más preguntas, son las 11:20. Hemos cumplido de sobra las expectativas, yo creo, de tiempo por lo menos. Os agradecemos infinitamente que estéis aquí, todos los que estáis en el sector, todos los inputs, o sea, todas las informaciones y aportaciones que nos podéis hacer llegar, tanto a los que estáis aquí, que nos hemos visto las caras, también como con los que estáis en casa y no habéis podido desplazaros. Os vamos a enviar una encuesta de valoración no solamente sobre los contenidos y el desarrollo. No nos pongáis muy mala nota en tema tecnológico y del curso, por favor, porque de verdad que hemos intentado 5 veces actualizarnos y somos un poco más mayores que muchos de los que estáis aquí, pero estamos ahí en el esfuerzo. Y esa información y esos comentarios siempre nos van a servir seguramente para ir mejorando y bueno, estar ahí al pie del cañón y responder a vuestras peticiones. Pues muchísimas gracias y que paséis un buen día. Gracias a vosotros. Genial. Gracias. Gracias. Gracias.
Adiós. Luego, detener la grabación. A mí también.